Muchas gracias a todos ustedes. La verdad, yo estoy acostumbrado a hablar. Me he pasado la vida hablando en la cátedra, aunque soy un hombre callado, pero hablando cuando hablaba de medicina. Y ahora estoy realmente emocionado. Yo no sé si voy a acertar con lo que quiero decir. A ver si mis palabras pueden transmitir mi pensamiento y mis emociones. Mis emociones. Hay algo, los que conocen el cerebro, de que cuando el aspecto cognitivo, lo que es el conocimiento, va a la corteza cerebral, pero antes los impulsos pasan por el cerebro, por el sistema límbico, que es donde están las emociones. La emoción precede al conocimiento. Yo en este momento estoy lleno, no del criterio límbico, pero sí tremendamente emocionado por lo que estoy viendo y lo que me están diciendo. Es que realmente hablar de la medicina de nuestro país, la mejor medicina de Europa, como ha sido reconocido por distintos políticos, es realmente emocionante porque me vuelve a hablar a mí de mi propia vida en la cual he estado realmente queriendo hacer lo que quería hacer. Y yo soy una persona afortunada porque he conseguido lo que hacía muchos años me había propuesto. Esto es lo que yo quiero en estos 40 o 45 minutos que voy a tener la atención de ustedes, el poder tener la fortuna de explicar con claridad cuál ha sido esta evolución, esta idea. En este sentido, yo recuerdo cómo los dominicos, un fraile dominico, cuando empezaba el sermón, decía: primero voy a decir digo lo que voy a decir. En segundo lugar, digo lo que tengo que decir. Y finalmente, digo lo que he dicho. Siguiendo a ese fraile, yo lo que voy a decir es que realmente la evolución de la medicina en nuestro país ha sido en la formación del médico, que ha sido consustancial con ese criterio realmente de calidad que tiene la medicina, gracias a la formación que hemos acertado a hacer del médico y de lo cual ustedes son fantásticos representantes en este momento. Por eso el oír a médicos formados en este sistema, ver a los MIR formados en este sistema que están aquí, es para mí algo tremendamente emocionante. Y es que, en este sentido, como yo decía, hay en esta evolución de la gran calidad de la medicina de nuestro país, de la medicina en conjunto de nuestro país. No olvidemos que ese cambio que ahora tenemos cuando uno ve por estas carreteras, estos edificios, estos hospitales, esto no existía hace 40, 30 o 40 años. Se ha ido haciendo en esa calidad de la medicina, de la sociedad española, del conjunto de nuestro país, a pesar de los pesares, a pesar de las crisis económicas, a pesar de los paros que hay, pero esta evolución de este país, de esta España nuestra, es realmente fantástico. Y dentro de esa calidad, la medicina es uno de los que tiene mayor relieve. Hace poco tiempo, el presidente de la Comunidad Andaluza, José Antonio Griñán, era ministro de Sanidad. Yo aún entonces estaba dirigiendo en la clínica Puerta de Hierro, y este señor nos convocó a los directores de los hospitales de Madrid y nos dijo: es que tengo que transmitirles a ustedes algo importante. Fuimos ahí los directores de varios hospitales, yo era director de Puerta de Hierro, y nos dijo: vengo de París, decía Griñán, donde hemos estado reunidos distintos ministros de salud europeos. Todos ellos admiran la sanidad española. Pero hay dos cosas que especialmente nos tienen una envidia especial. Uno que es la formación MIR, de médicos internos y residentes, y otro que es la Organización Nacional de Trasplantes. Y efectivamente, estas son las dos grandes cosas, las dos grandes perlas de nuestra corona, la formación MIR y la Organización Nacional de Trasplantes. Yo me voy a referir a la formación MIR en este sentido, pero aprovecho para decir que la Organización Nacional de Trasplantes, que yo hice cuando era secretario de Estado en 1970, la puse en marcha y que ahora ha sido desarrollada espléndidamente,
La Organización Nacional de Trasplantes en España es la primera del mundo, porque las donaciones que hay de órganos para hacer los trasplantes por cada millón de habitantes en España son de unos 36 a 38 donaciones por millón de habitantes. En Inglaterra son de 6 donaciones por millón de habitantes. Eso es lo que ha hecho que realmente el doctor Mate Sanz, que es el actual director de la organización de trasplantes, es realmente un hombre eficacísimo en este sentido. Y la formación MIR tiene también su historia, porque realmente es muy importante poderla señalar, y eso es lo que yo me voy a decir. ¿Qué es el médico en el momento actual? ¿Qué es lo que hace el médico español? ¿Qué es lo que hace claramente? Es el que transmite a la sociedad donde está los conocimientos de esta medicina que ha desarrollado. Es el intérprete de la medicina con la sociedad donde está. Y es un médico, el médico español se ha formado aquí, porque el médico tiene que estar en el entorno, en la circunstancia donde está formando. Virchow, un gran clínico, un gran anatomopatólogo, como decía, la medicina es una actividad social hasta la médula de los huesos. Esta actividad social es completamente clara. El médico se desarrolla dentro de este sentido. Por eso el médico español es distinto del médico de Bolivia o del médico de Nigeria, porque está hecho con la sociedad española, con su entorno, con su circunstancia, como decía Ortega. Yo soy yo y mi circunstancia. Esto es el médico español, porque está dentro de lo que es. Y además es un médico de este tiempo. El médico actual no se parece al médico de hace 40 o 50 años, porque ha ido cambiando toda la evolución, como me voy a ir a referir ahora. Yo he tenido varios médicos de mi familia, médicos de pueblo, médicos que asistían. Yo les acompañaba en ocasiones cuando iban a la consulta. Había aquellos médicos, eran médicos, en fin, de pueblo, médicos protectores. Uno de ellos había terminado la carrera y no había vuelto a coger un libro. Era un médico eficaz, hace 40 o 50 años, era un médico eficaz con lo que sabía, con lo que le había dado la facultad de medicina. Y realmente eso ha ido cambiando, porque ahora precisamente todos ustedes, los médicos, tienen que seguir actuando la formación inicial, la formación posgraduada y una formación continuada para estar siempre al día. Es decir, el médico español tiene estas características. Es médico de aquí, de este país y de este tiempo. Y esto es muy importante hacerlo. ¿Cómo se ha producido esta realidad? Pues por 3 factores muy importantes. Primero, la evolución científica de la medicina. En segundo lugar, la transición demográfica. En tercer lugar, la transición epidemiológica. Son los 3 factores que voy a desarrollar. La evolución científica de la medicina. Fantástica. Empezó a finales del siglo XVIII con Morgagni, el cual escribió un famoso libro. Los que hayan estudiado un poco la historia de la medicina lo reconocerán. Lo decía en latín: De sedibus et causis morborum per anatomen indagatis, de la naturaleza y de las condiciones de la enfermedad por el estudio de la anatomía. Era efectivamente la clínica por un lado y la anatomía patológica por otra. Y empieza, a finales del siglo XVIII, empieza en el siglo XIX con la Escuela de Viena, con Skoda y Rokitansky. Skoda, que era el gran clínico, muchos de ustedes conocerán la percusión que se hacía en el sonido escódico, que era la percusión de tetoras, la que se hacía antes. Ahora me figuro que ya no harán ningún tipo de escuchación ni de percusión. Skoda era el gran clínico y Rokitansky era el anatomopatólogo, el que estudiaba realmente lo que aquello había tenido. Y los pobres de Viena eran muy orgullosos, decían: somos muy afortunados. Cuando estamos enfermos nos diagnostica la enfermedad de Skoda, el gran clínico, y nos hace la autopsia Rokitansky. Era realmente un proceso de evolución científica con figuras extraordinarias
como eran pues Addison, como eran pues Claudio Bernard, como eran Koch, etcétera, aquellos grandes clínicos, grandes médicos de toda la época científica de la medicina. Aquellos que iban desarrollando nuestros conocimientos científicos a lo largo de todo el siglo XIX. Desarrollaban todos menos el tratamiento. Eran médicos que desarrollaban, decían, la patogenia, la evolución clínica, etcétera, pero el tratamiento lo dejaban a un lado. No había tratamiento. Era solamente la digital y la quinina, dos únicos medicamentos eficaces, lo demás era una cosa empírica. Y por eso Skoda, pues no, se refería, le preguntaban a veces Skoda a los alumnos, maestro, usted nos ha dicho muy bien todo lo que es, pero ¿y el tratamiento? ¿Y el tratamiento? El tratamiento, que lo ponga la monja. O cuando le preguntaban a Addison también lo mismo, pero ¿y el tratamiento? ¿Y el tratamiento? No nos dice el tratamiento. Hombre, si usted se empeña, le decía. No había un tratamiento eficaz, la digital y la quinina únicamente. Y había una frase que decía, si llegado ese momento a finales del siglo XIX, se tiraran al mar todas las medicinas que se estaban desarrollando, menos la digital y la quinina, eso sería bueno para los hombres y malo para los peces, porque realmente eran los dos únicos medicamentos que había. Empieza ya el siglo XX, empieza ya ese desarrollo científico de la medicina y tenemos a la figura de Osler. Osler que descubre para el tratamiento de la sífilis y entonces aquello realmente era muy importante. Todos empiezan a ver cómo la sífilis podía, con los medicamentos que Osler había encontrado, podía curarse, podía desarrollarse. Porque entonces no tengamos en cuenta que a principios del siglo pasado, del siglo XX, de cada 4 varones, 3 eran sifilíticos. La sífilis ha desaparecido. La sífilis con la penicilina que descubre Fleming ha desaparecido. Ya no hay sífilis. Pero antes, vean ustedes lo que era la sífilis dentro de ese proceso. Entonces la evolución va haciendo, como vemos, Fleming descubre la penicilina, saben ustedes por la historia, por casualidad, porque le crece un hongo dentro de la placa de cultivo, y entonces Fleming dice, ¿esto qué podrá ser? Y descubre nada menos que la penicilina. Después Waxman viene y descubre también la streptomicina, el profesor Waxman, un profesor que va a hacer que la tuberculosis empiece a curarse con la streptomicina de una forma realmente notable. Déjenme que les cuente una pequeña anécdota con el profesor Waxman. El profesor Waxman era el director de la Rutgers University en New Jersey en el año 1957-58. Yo fui a Estados Unidos, una beca que conseguí, para aprender inmunología. Yo estaba haciendo inmunología dentro de la clínica de la Concepción, de mi maestro, el profesor Jiménez Díaz, y fui allá a la Universidad de Rutgers, donde era el profesor Waxman, el director. Entonces yo estaba allí trabajando y trabajaba mucho, trabajaba hasta los viernes por la tarde, los sábados y los domingos, porque tenía que aprovechar el tiempo. Y el profesor Waxman, que estaba allí, un día me invitó. Mi mujer me había casado hacía poco tiempo y mi mujer fue allí a estar un tiempo conmigo y el profesor Waxman nos invitó a ir a su casa. Entonces fuimos a su casa y entonces estábamos allí cenando por la tarde a las 7:30 y a las 8 menos cuarto se abre la puerta del comedor y aparece la cocinera, era una mulata, y dice, bueno, que ya me voy. Y se marchó y nos quedamos allí los tres terminando de comer. Y al terminar, los dos me dicen, bueno, ahora vamos a pasar a la cocina a lavar los platos, vamos a ir los tres a lavar los platos. Y fuimos mi mujer, yo y el profesor Waxman a lavar los platos en la cocina porque se había marchado aquello. Bueno, es una anécdota que yo la recuerdo con mucha simpatía porque en la Rutgers University, profesor, yo aprendía la inmunología, estaba investigando, yo descubrí, por ejemplo, la antigenicidad del complemento, que era una cosa, en fin, que en aquel momento yo hice de mis estudios y eso se publicó. Bien, cuando yo volví ya a Madrid,
mi maestro, el profesor Jiménez Díaz, me dijo, bueno, usted ahora se va a dedicar al laboratorio. Y digo, no, 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 yo quiero ser catedrático. ¿Cómo que quiere ser usted? Sí, yo quiero ser catedrático. Era la ilusión de mi vida ser catedrático de medicina. Y efectivamente hice varios ejercicios de medicina, porque entonces ser catedrático era mucho más difícil que ser ahora. Muchísimo más difícil. Eran 4 o 5 pruebas impresionantes. Por eso cuando el 16 de octubre de 1962 yo obtuve la cátedra, fue un día glorioso de mi vida, que recuerdo las fechas, como ven ustedes, de una manera notable. Si recuerdo todo esto, es porque yo me fui allá a la cátedra de Santiago de Compostela, entonces estuve 2 años, hasta que se inició la clínica Puerta de Hierro. La clínica Puerta de Hierro había sido un proyecto que habían hecho los frailes dominicos y que si lo cuento, aunque se pueda hacer algo muy personal, es porque es el origen de todo lo que bueno que se ha hecho en la medicina española. La clínica Puerta de Hierro es el origen de ustedes, los médicos residentes que estén aquí, los médicos internos. Ahí surgió la docencia de esta manera. La clínica Puerta de Hierro, como digo, la habían hecho los padres dominicos para ser la mejor clínica privada de Europa, con mármoles por todas partes, con una cosa de un lujo impresionante. Y le va a dirigir el profesor Marañón, don Gregorio Marañón. El profesor Marañón muere en 1960 y los dominicos, que habían invertido en la construcción de ese sanatorio el dinero que en la Segunda Guerra Mundial le habían dado los japoneses como indemnización de la Segunda Guerra Mundial, se encuentran que los japoneses le están reclamando el dinero porque tenían que hacer aquel dinero que habían dado, invertirlo en Filipinas y no en España como había sido. Entonces lo pusieron en venta, la clínica Puerta de Hierro, y nadie la compró, nadie la compraba, nadie lo decía, hasta que un día el ministro de Trabajo, entonces no había un ministro de Sanidad, don Jesús Romeo Gorría, lo compra por 180 millones de pesetas, que era un precio tirado en aquella época. Yo estaba en Santiago de Compostela, en mi cátedra, y había venido unas vacaciones de Semana Santa y había ido a ver a mi maestro, el profesor Jiménez Díaz, que había tenido un accidente de automóvil y estaba convaleciente, y le fui a ver, a saludarle. Le fui a ver, entonces le saludé. Me dijo, Segovia, no se vuelva usted a Santiago porque mañana el ministro de Trabajo, don Jesús Romeo Gorría, le quiere ver. ¿Cómo? Le quiere ver, porque hay una cosa que es importante, que vaya usted. Bueno, yo fui a ver al ministro de Trabajo, Jesús Romeo Gorría, y bueno, me dijo, mire usted, resulta que hemos comprado la clínica Puerta de Hierro y yo quiero que usted haga un poco, y yo llevaba un papelito preparado de cómo pensaba hacerlo. Digo, no, mire usted, dice, bueno, no, mira, vamos a tutearnos, porque los dos somos igualmente listos, ¿no? O sea que vamos a tutearnos. Ahí te entrego la clínica Puerta de Hierro, que me la han pedido desde la princesa altiva a la que pesca en Ruimbarca, me la han pedido, y yo te la doy a ti para que hagas lo que quieras. ¿Cómo? ¿Cómo me dice usted? ¿Cómo me dices? Que hagas lo que quieras. Bueno, eso creo que nunca había ocurrido, ni creo que nunca volverá más a ocurrir. Hacer lo que yo quisiera con la clínica Puerta de Hierro. Bueno, yo entonces estaba realmente fuera de mí, pero pedí la excedencia en Santiago de Compostela y me dediqué a la clínica Puerta de Hierro. La clínica Puerta de Hierro, donde empecé a hacer lo que yo tenía dentro, que tenía que ser la medicina, y yo dije, bueno, aquí vamos a organizarlo de una manera adecuada. No va a depender de escalafones,
Aquí la gente no va a venir, sino que la vamos a nombrar directamente según sus posibilidades. Entonces a la gente, y empecé a hacer entrevistas que ya venía a ver cómo eran, a hablar con ellos, y no teníamos en cuenta mucho, tampoco recuerdo el expediente académico, las matrículas de honor, ¿no? Sino una entrevista que yo hacía con el profesor don Diego Figuera, que era un cirujano y que me ayudó mucho en esta organización, y hacíamos entrevistas con las personas. Recuerdo que había un médico que venía de Zaragoza con 24 matrículas de honor. Lo dejamos fuera porque no tenía valor, no tenía interés lo que estaba diciendo, porque aquello nos habían metido dentro y admitíamos a otros después. Bueno, aquello fue realmente la entrevista que íbamos haciendo y bueno, a aquellas personas las teníamos. ¿Qué pasaba entonces con aquel grupo? Bueno, porque admitíamos a las personas para hacer los distintos servicios, tanto servicios de medicina como de cirugía, departamentos y con cosas intermedias. No voy a entrar en aquella organización, pero sí el decir que efectivamente los médicos vienen, contratamos cuando ya estaba funcionando la clínica, hice una convocatoria por 2 años de los médicos internos. Mucha gente no sabía o no sabe lo que era el MIR. Se lo explico en ese momento. 2 años durante los cuales aquellos médicos que habíamos seleccionado para que se hicieran sus prácticas estaban allí y circulaban por los distintos servicios, pasaban por todas partes, eran médicos internos. Y al cabo de 2 años yo les dije, ustedes se tienen que marchar, tienen que dar paso para que vengan otros médicos aquí. No queremos ir, queremos continuar formándonos como estamos haciendo formación en servicio y formación por autodescubrimiento. Ahora explico lo que es esto. Bueno, pues muy bien, pues sigan ustedes 2 años más residentes. De ahí sale la palabra M-I-R, MIR, porque ahora no hay médicos internos en ningún sitio, pero sigue habiendo el MIR. Y el MIR se ha convertido en unas siglas importantes que hasta los políticos hablan de los MIR, sin realmente saber aquello. El ministro, en fin, Rubalcaba, decía en unas declaraciones, tenemos que hacer los MIR de Derecho, los MIR de Arquitectura, los MIR de Farmacia. La palabra MIR se ha convertido en algo que muchos no sabían de dónde venía la palabra, pero yo se los acabo de explicar a ustedes que era esa acción de 2 años iniciales de médico interno y 2 años después de residente. MIR, unas siglas que realmente son muy importantes. Hace poco tiempo, un colega mexicano, que en fin, en México la medicina está muy bien desarrollada, vino a España y me preguntaba, ¿y eso qué es? El MIR, ¿qué significa? Y cuando le explicaba lo que les acabo de decir a ustedes, quedó realmente impresionado diciendo que aquello era muy importante. Pues bien, los MIR han sido realmente lo importante y son lo importante en cuanto a la formación. ¿Por qué? Porque hay algo que es fundamental y es que la formación que da las facultades de medicina, que da la universidad, o que daba la universidad entonces, no eran suficientes para ejercer una medicina que iba creciendo cada vez más, un desarrollo científico cada vez mayor. Ese desarrollo científico que está con esas figuras que yo os he dicho de Morgagni, Skoda, de Rokitansky, de Ashov, etcétera, a lo largo de todo el siglo XIX y en el siglo XX. Esa formación que daban o que siguen dando las facultades de medicina por sí mismas, solamente yo dije algo que era como una blasfemia. El título de licenciado en medicina y cirugía que dan las facultades de medicina de nuestro país no sirven para ejercer la medicina. Aquello era una blasfemia. A mí me llamaron colegas míos de la Universidad Complutense que estaban reunidos y estaban viendo y decían que la docencia
era un privilegio universitario que no se podía compartir. Y cuando yo decía que eso no era cierto, que había que compartir con hospitales que no eran universitarios, que eran para formar a los médicos, me decían que era un traidor a la universidad. Pero eso fue adelante, y fue la columna vertebral de la gran calidad de la medicina española, son los MIR. Esto es muy importante tenerlo muy en cuenta, porque esta exigencia que se ha ido haciendo ha sido realmente muy fundamental. ¿Y cómo empezó la formación de especialistas? Empezó de una manera también muy notable, porque ya el año 67 era fundamental la formación que se estaba haciendo. Y entonces, cuando yo había empezado en Puerta de Hierro y había ido a los inspectores del seguro y les había dicho que yo tenía la docencia, la asistencia completa y la investigación, uno de ellos me dijo: oiga, pero usted lo que quiere hacer es una facultad de medicina. Digo, no, por Dios, no, ni mucho menos. Esto es lo que me ha dicho el don Jesús Romeo, que lo haga, por no iba a hacer una facultad de medicina. Esto era en 1964. En 1967, el ministro de Educación entonces, don Ricardo Díaz Oslainer, yo lo conocía, me llamó y me dijo: Segovia, haga usted la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es curioso que 4 años después de haber empezado y de aquel rechazo que había tenido por un inspector de la Seguridad Social, la propia organización me encarga de hacer la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Y yo hice la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de una forma auténticamente revolucionaria. Revolucionaria por lo siguiente, porque ya el catedrático, yo era catedrático, el catedrático ya no era el dueño de la enseñanza, no era el dueño de aquel programa, sino que era una parte, porque cuando, por ejemplo, se explicaba la arteriosclerosis, yo hablaba de la clínica de la arteriosclerosis durante un cuarto de hora, pero después venía el anatomopatólogo que hablaba otro cuarto de hora de la anatomía patológica de la arteriosclerosis, y después otro cuarto de hora venía el farmacólogo que hablaba de los tratamientos que podía haber en las distintas formas de arteriosclerosis. Era una enseñanza coordinada y compartida, que era completamente diferente. Y lo que era diferente era que yo había puesto un estudiante de medicina dentro de la comisión de curso para que también dedicase y hablara de la formación. Es decir, enseñanza coordinada y compartida, y con un estudiante allí. Yo, que me habían dicho que si era un hombre de derechas, y yo no era de derecha ni de izquierda ni de centro, pero me decían que aquello era revolucionario, poner a un estudiante dentro de la comisión de curso. Y aquello funcionó, y ha seguido funcionando. Yo me fui entonces con aquel plan de estudios que había hecho, con un viaje que me acompañaba el doctor Vicente Rojo. Don Vicente Rojo, que había venido, era el hijo de aquel general Rojo que durante la guerra civil había sido del bando republicano. Bueno, entonces el doctor Rojo había venido y estaba estudiando también medicina y estaba incorporando. Y yo le invité a ir con el nuevo plan de estudios, y fuimos financiados por el doctor Tisarowski de la OMS de Copenhague a un viaje por Rusia, por Noruega, por Suecia, por Francia y por Alemania, enseñando mi plan de estudios, que era completamente distinto de los que existían en Europa. Era un plan de estudio absolutamente nuevo, incluso para aquellos países donde habíamos estado haciendo. Yo entonces me puse realmente muy contento y pusimos en marcha la Facultad de Medicina de la Autónoma, de esta forma que les he dicho a ustedes. Pero no se termina allí con este plan de estudios, sino que lo que ya habíamos dicho, de que la formación que se daba en la Facultad de Medicina, en la universidad, no era suficiente para el ejercicio, era la formación del seminario de hospitales
con formación posgraduada. En España, ya por el año 67, 68, había algunos centros, Valdecilla, en Santander, había en Barcelona, había la Fundación Jiménez Díaz, también estaba formando a médicos la formación posgraduada. Y entonces yo los convoqué en la clínica Puerta de Hierro para formar el seminario de hospitales con formación posgraduada. Seminario de hospitales con formación posgraduada, en lo cual estaba, aparte de la Fundación Jiménez Díaz, la formación en Barcelona, Santa Cruz y San Pablo y San Valdecilla, y entonces también el año 63 se organizó el Hospital General de Asturias, que era un hospital también muy revolucionario y con todos estos hospitales formamos el Seminario de Hospitales con Formación Posgraduada. Y allí surgió la idea de los MIR, una idea que ha sido fructífera, como digo, que ha sido realmente importantísima, porque entonces se hizo ya las comisiones de cada especialidad, en la cual se formaba ya el programa que se iba a dar desde la especialidad y cómo se tenía que desarrollar los 3 o 4 o 5 años según la especialidad que pudiera hacer. Yo, que lo tenía todo en aquel momento, organizándolo, que era internista, había hecho la medicina interna y era mi profesión, hice que el médico general, la medicina general, se llamara medicina de familia y comunitaria, una especialidad. Y de ahí surgió la formación del médico general, porque ya a partir de entonces ya no había médicos generales en España. Hay médicos especialistas de todos los tipos. Y es así como el MIR famoso, la evolución de la medicina se ha ido haciendo. Y ustedes son el magnífico y espléndido resultado de aquellas ideas que manejamos de la formación posgraduada. Es decir, que en este sentido, el seminario de hospitales con formación posgraduada ha sido el gran invento que la medicina ha tenido y que ha dado lugar a esa grandísima calidad de la medicina española, de la cual todos ustedes son auténticos representantes. Como ven ustedes, yo tenía que ver, pero lo estoy diciendo todo de memoria porque me sale no de la mente, sino de la emoción, y esa emoción de recordar todo lo que hemos ido haciendo ha sido realmente impresionante. Pero ahora tenemos otra cosa que en cierto modo da un poco de inquietud, un poco de inquietud porque se nos puede aplicar de aquellos que me llamaban traidor a la universidad y que pueden cogerlo y decir esto es lo que tenemos que hacer, que es el Plan Bolonia. La idea de Bolonia, el Plan Bolonia, en la cual se van haciendo muchas cosas que efectivamente si no se conocen bien y se quieren aplicar como en Bolonia a partir de 1999. Fue cuando en Bolonia aparece ese criterio. ¿Qué era lo que querían hacer en Bolonia? Quieren hacer en Bolonia. Hacer que las profesiones fueran posibles de hacerse no solo en un país de origen, sino en el resto de Europa. Que un médico que se ha formado por el Plan Bolonia no sea solamente para España, sino que pueda hacerse para el resto de Europa. Y es así como establecen los criterios, los que conozcan un poco a esto, es el criterio de grado y del máster. El grado, que es 4 o 5 años de formación, no solamente de medicina, sino también de otras profesiones, pero me estoy refiriendo a medicina. El grado de medicina son 5 años lectivos, con los cuales hablan también de los ECTS, los créditos europeos de transferencia, que se llaman. No voy a entrar en ellos porque puede ser un poco latoso. Pero esos créditos son los que van a formar la formación del médico en ese primer ciclo que se llama. Y ya después venía el máster que eran 2 años más, en la cual de esa manera podía hacerse una extensión al resto de Europa, podía formarse. Claro, nosotros teníamos, repito, nuestra formación del licenciado en medicina, el MIR, que eran 3, 4, 5 o 6 años según la especialidad,
la más barata, vamos a decir, era la medicina de familia y comunitaria, con 3 años más, pero los de cardiología, de neurología, son 5 o 6 años, ustedes lo saben perfectamente. Y esa formación era realmente la importante, la que era fundamental. Entonces, en este momento, nosotros superamos al plan Bolonia de la formación de médicos. Nuestra formación en este momento es superior a los criterios de Bolonia. Claro, esto dicho de esta forma, y que nosotros llevamos un anticipo en años, desde el año 67 hasta el 2000, que empieza ya el criterio de Bolonia, es algo de lo cual podemos estar orgullosos y satisfechos, porque hoy día nuestra formación pregraduada, la formación posgraduada, la formación MIR, es superior a la que preconiza Bolonia en su plan de estudios. Y por eso lo que se ha conseguido, y creo que se ha conseguido hace poco tiempo, es que la formación del MIR sea superior al máster de Bolonia, y de tal manera que nuestros médicos, ustedes cuando terminen, puedan ejercer, porque han incluido ya el máster de Bolonia, está incluido dentro del MIR, son más años de formación y puedan ejercer en otros países que no sean España. Esos son los criterios realmente importantes dentro de esta evolución que yo he querido rápidamente establecer ante ustedes, y que, como ven ustedes, me lo sé de memoria porque no he visto en ningún momento ninguno de los esquemas que traía aquí. No sé si me he dejado muchas cosas por decir, pero las que he dicho, las he dicho con emoción, con sentimiento y con cariño. Muchas gracias. Pues si quieres sentarse. Sí, se puede sentar tranquilamente. Muchísimas gracias, don José María, por esta emotiva historia y por este planteamiento de lo que es la medicina, la formación del médico actual. Vamos a pasar ahora a la fase de agradecimientos a los servicios y unidades docentes, con lo cual le pido, por favor, a doña Cristina de la Presentación Blasco, vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Valencia, que nos acompañe, a doña María Ángeles Matose Climent, comisionada de la Consejería de Sanidad, a don Emilio Llopi Calatayud, director médico del Departamento de Salud de la Ribera, y doña Esther Gómez Gutiérrez, directora de Enfermería del Departamento de Salud de la Ribera, que van a hacer entrega de los reconocimientos de la institución, de los reconocimientos de la Universidad Católica de Valencia. Si desean decir algo primero, algunas palabras o alguna cosa, ¿no queréis? Cristina, la responsable de la facultad, dice que no. Lo que quieras. María Ángeles, Yo ya he hablado antes. tú ya has hablado, no tiene. Emilio Esther, tampoco declináis. Bueno, pues entonces tenemos que pasar a la acción. Son tanto los servicios y unidades a los que tenemos que agradecer, que lo que hemos elegido para que salga aquí son personas concretas de las distintas direcciones, que a su vez recoja. En primer lugar, le vamos a pedir a Javier Perpiñán que venga, y doña Cristina de la Presentación, nuestra vicedecana, le va a entregar el reconocimiento de alergología por su formación pregrado, de cardiología como colaborador docente y formación pregrado, de digestivo como colaboradores docentes y formación pregrado, de endocrinología como colaboradores docentes y también en la formación pregrado, de la unidad de geriatría, que son colaboradores docentes y participan en la formación pregrado, de hematología, que son colaboradores docentes, de medicina interna, que son unidad docente y colaboradores docentes y formación pregrado, de nefrología, colaboración docente y formación pregrado, de neumología,
colaboración docente y formación pregrado, de neurología como colaboración docente, de nutrición y dietética en formación pregrado, de oncología, colaborador docente y formación pregrado, de pediatría y área específica, docente, colaborador, unidad y formación pregrado, de psiquiatría hospitalaria como unidad docente y formación pregrado, de radioterapia como formación pregrado y de reumatología. Ya os dejo entregar. Muchas gracias. Le pedimos a continuación a la doctora Susana Civera como su directora de área quirúrgica para que el doctor don Emilio Llopis, nuestro director médico, le entregue las acreditaciones y voy a ir reduciendo, en vez de decir todo, a servicio de anestesia y reanimación, a cirugía general y de aparato digestivo, a cirugía ortopédica y traumatología, a cirugía plástica, a cirugía torácica, a vascular, a cardíaca, a dermatología, a medicina intensiva, neurocirugía, obstetricia y ginecología, oncología y cirugía maxilofacial, oftalmología, otorrinolaringología y urología. Ya se lo puedo entregar. Muchas gracias a todos. A continuación, de nuevo, doña Cristina de la presentación le va a entregar al subdirector de servicios centrales, Santiago Bonanal. No te veía, Santi. En agradecimiento al área de diagnóstico biológico, a farmacia, a neurofisiología y a radiodiagnóstico, Muchas gracias. Pedimos en representación de la subdirección de urgencia, y dado que no está el subdirector, a Pedro García, que lo veo por allí en la antepenúltima fila, nuestra comisionada María Ángeles Matose le va a entregar los documentos de agradecimiento como colaboradores de urgencia, como colaboradores docentes y formación pregrado. Por ahí, no, a continuación, Cristina de nuevo, a la subdirección de área asistencial y dado que estaban desempeñando funciones fuera de aquí y no han llegado, a don José Vicente Galán en agradecimiento. Muy bien. En agradecimiento a la Subdirección Médica Asistencial del área de salud, al Centro de Salud de Alberí, de Alcudia, de Algemesí, de Alginés, de Alquila, de Benifayón, Safe, de Carquesen, de Carlet, de Cullera, al Centro Rural de Tou, a Sueca, al Servicio de Aparato Locomotor, unidad, al Servicio de Psiquiatría, de RAC, de Rehabilitación Sexual y Reproductiva, todo eso. Muchas gracias. Le pedimos ahora, en representación de nuestro director médico, en representación de sí mismo, es decir, de la biblioteca, le vamos a pedir dónde está Juanma. A Juanma lo tenemos, Juanma de la Cámara, en agradecimiento por la formación pregrado al servicio de farmacia. Al servicio de la biblioteca. Continuamos y como veis vamos cambiando para que no sea siempre la misma persona. Esther, ya te toca, doña Esther Gómez, nuestra directora de enfermería, en agradecimiento a la adjunta de hospitalización urgencia, doña Raquel Borrás, que sí que está,
En agradecimiento por la formación pregrado de hospitalización médica de la primera derecha, de la primera izquierda, de la hospitalización de psiquiatría, de hospitalización segunda obstetricia, de la tercera derecha pediatría, de la hospitalización quirúrgica de la tercera izquierda, de la cuarta derecha, de la quirúrgica también de la cuarta izquierda, de la quirúrgica de la quinta derecha, de la quinta izquierda, de salud mental, de endoscopia. Claro, es que es la responsable de hospitalización. Claro, porque ves endoscopias, urgencias. Muchas gracias. A Cristina de la presentación, te toca agradecer a la adjunta del área de servicios comunes, Alma Huguet, en agradecimiento al Hospital de Día por la formación pregrado, consultas externas de enfermería, área de diagnóstico biológico, enfermería, en enfermería el banco de sangre, nefrología, radioterapia, neurofisiología, investigación y docencia y calidad y familia. Muchas gracias. Seguimos con doña Esther Gómez y lo va a recoger la Junta de Atención Primaria, doña Marisabel Matose, y aquí queremos agradecer, la institución quiere agradecer a los centros de enfermería y la formación pregrado de los centros de salud de Benifayó, Alforzaje, Carlet, Carranado, Me he emocionado yo, imagínate. Alcira, Corbera, Alcudia, Guadasuar, Carquesén, Cullera, La Raval, Favara, Algemesí y fisioterapia. Queremos agradecer en nombre de las personas, de los grupos que voy a comentar ahora, a el adjunto del área quirúrgica, a nuestro querido Antonio Gómez, que por circunstancias especiales sabido por todos nosotros, no está aquí, pero lo tenemos ahí en la foto, al que queremos de corazón, y en nombre de él lo va a recibir María Ángeles Gómez, y nuestra comisionada se lo va a entregar en agradecimiento a esterilización, radiología, medicina intensiva, preanestesia, unidad de recuperación posanestésica de enfermería, quirófano, unidad de cirugía sin ingreso, la sala, la unidad de cirugía sin ingreso de quirófano y enfermería obstétrico-ginecológica matrona.